para hablar de diagnóstico de osteoporosis y evaluación de riesgo de fractura. Ya me presentaron, este es un resumen de mi currículum y lo único que quiero mencionar es que toda la información que se va a presentar está basada en evidencia publicada y no hay ningún conflicto de interés en esta presentación. Bien, vamos a empezar por lo primero. ¿Por qué es crucial el diagnóstico temprano de la osteoporosis? Bueno, la osteoporosis es una enfermedad silenciosa que permanece asintomática hasta que ocurre una fractura y entonces se convierte en una amenaza invisible para millones de personas en todo el mundo. Entonces, no hay síntomas evidentes. Las pacientes luego se quejan de que tienen es dolor de huesos, pero eso confundimos osteoartrosis, artritis y otras patologías con la osteoporosis. Pero bueno, hasta que ocurre la primera fractura y esto ya limita la cantidad de oportunidades de intervención temprana cuando ya hay la primera fractura. Entonces, ojalá tuviéramos a todas las pacientes antes de la primera fractura. Las fracturas de cadera y columna vertebral representan las principales causas de discapacidad asociadas a osteoporosis. Y por lo tanto, detectarlo tempranamente nos permite implementar estrategias preventivas y además tratamientos oportunos. En términos generales, todos sabemos que cuando tenemos una densitometría con menos 2.5 desvíos estándar, no hay duda de iniciar tratamiento. Sin embargo, tenemos el juicio clínico muy importante de Perdón, que algunas pacientes... perdón Sí, interrupción, Poncho, no se ve tu presentación. caramba, a ver, Déjame ver. déjame ponerme para volver a compartir pantalla. A ver, ahí ya están viendo mi pantalla. Se ve en negro. Bueno, sí, ahí estamos viendo ya la pantalla de tu computadora, aún no la Ok, entonces presentación. aquí está la Ahí presentación, a ver está. si ahora sí. Sí, ahora sí se ve bien. Gracias, gracias, gracias. Y es que aquí aparecen letreros de que se está transcribiendo, etcétera. Bueno, bien. Entonces, habíamos platicado que este es el resumen de mi... Y hablábamos de la importancia de la detección temprana. Y entonces hablaba yo de que 2.5 desvíos estándar por abajo del promedio es nuestra indicación para empezar el tratamiento. Pero hay algunas pacientes que tienen factores de riesgo especiales que se salen de lo habitual y entonces eso nos permite evaluar el riesgo de fractura y en base a eso estratificarlas y podemos empezar antes el manejo de la osteoporosis. Entonces, las indicaciones clínicas para solicitar una densitometría, en términos generales, en mujeres posmenopáusicas, se recomienda que después de los 65 años, que los 65 años en adelante empecemos la primer densitometría de rutina. Pero cuando tenemos menopausia temprana o prematura, antes de los 40 o 45 años, cuando tengamos una pérdida acelerada de estrógenos que nos va a incrementar de manera significativa el riesgo de pérdida ósea, estos son motivos. En los hombres con factores de riesgo, andropausia, hipogonadismo, antecedentes familiares de osteoporosis o fracturas, bajo peso corporal, en el caso de las mujeres 19 de índice de masa corporal, en el caso de los hombres 20 o menos de índice de masa corporal, tabaquismo o alcoholismo crónico, el antecedente de fracturas por fragilidad independiente de la densidad que tengan, entonces pacientes con fracturas previas con trauma mínimo, pérdida de estatura que retrospectivamente puede ser mayor a 4 centímetros o de manera prospectiva mayor a 2 centímetros de pérdida, cifosis dorsal progresiva o dolor vertebral persistente, también este es motivo de análisis. Y por supuesto, uso prolongado de glucocorticoides, contemplando nuestro punto de corte con 5 miligramos diarios de prednisona como equivalente. Uso de anticonvulsivantes, inhibidores de aromatasa en el caso de cáncer de mama o enfermedades que comprometen el metabolismo óseo. Todo esto requiere empezar por hacer una densitometría y evaluar el riesgo del paciente. La densitometría desde 1994
nos habla de que tenemos un hueso normal cuando el score de T, ahorita vamos a hablar un poco de score de T, está en -1 o para arriba. Es una densidad ósea óptima con bajo riesgo de fractura y se deben de continuar con las medidas preventivas generales, ejercicio, dieta, quitar factores de riesgo, etcétera. Consideramos baja masa ósea u osteopenia cuando tenemos de -1 a -2.5. Entonces, el riesgo de fractura es un riesgo moderado. Hay un estudio muy interesante publicado en el año 2002 de la doctora Ethel Cyrus, que ella determina que la mayor cantidad de fracturas ocurre numéricamente en el grupo de osteopenia. Y Buenas noches. numéricamente me refiero porque cuando tenemos osteoporosis, el número de mujeres con osteoporosis es más bajo que el número de mujeres con Buenas noches. osteopenia. Luego, tenemos otros factores adicionales y esto obliga a tomar un instrumento que nos mide el riesgo de fractura para tomar una decisión terapéutica desde la Buenas osteopenia. noches. Lo más utilizado es el FRAX, el Fracture Assessment Test, el cual nos avisa quiénes tienen el mayor riesgo de fractura. Finalmente, tenemos a las pacientes que tienen un test score de -2.5. Esto ya es, según la clasificación de la densitometría, es diagnóstico de osteoporosis y de riesgo de fractura y se recomienda un tratamiento farmacológico con un seguimiento estrecho. En términos generales, el test score debe de interpretarse siempre en el contexto clínico. La herramienta FRAX integra edad, sexo o género, índice de masa corporal, fracturas previas u otros fractures para estimar el riesgo absoluto de fractura para los siguientes 10 años en el sujeto, y de esta manera nos guía a las decisiones terapéuticas de manera personalizada. Entonces, el manejo importante de la osteoporosis es individualizar. Zonas de medición y la relevancia que tienen. En términos generales, tomamos dos regiones: columna lumbar, y generalmente con los equipos más nuevos medimos de L1 a L4. Los equipos viejos de densitometría miden de L2 a L4 y en algunos lugares se han quedado la costumbre de medir de L2 a L4. Y esto hacía porque la máquina no podía discriminar donde entraban las costillas y entonces a veces en L1 se tapaban las costillas T12 y eso sumaba hueso a donde no lo había. Pero las máquinas más recientes hacen un delineamiento mucho más estricto de la lumbar 1 y de esta manera se puede tomar esta región. La región de la columna es una región que predominantemente, casi 60%, es hueso trabecular. Acordémonos que el hueso trabecular se pierde más rápidamente, no por la velocidad de la pérdida, sino porque hay más región de hueso trabecular y por lo tanto el recambio óseo es más rápido. El hueso cortical se encuentra en el cuello femoral y en la cadera total. El cuello femoral es un sitio crítico para la predicción de fractura de cadera específicamente, que es la complicación más grave de la osteoporosis y que tiene una mortalidad de alrededor del 20 al 30% dependiendo cada uno de los hospitales. Es una combinación de hueso cortical 60% y hueso trabecular 40%, reflejando el riesgo real de fractura. Y la cadera total es la zona más grande que medimos, es toda la zona del acetábulo, bueno, del cuello del fémur, trocánter mayor, trocánter menor, etcétera. Esto es lo que nos mide la cadera total. Es la medición más reproducible y que menos se afecta por artefactos. Hay que reconocer que en los adultos de más de 65 años, con alguna frecuencia vemos artefactos en la columna lumbar y entonces la cadera total toma un peso más importante en el diagnóstico. Es el mejor predictor de fractura de cadera en adultos mayores y este es el que se recomienda para el seguimiento a largo plazo. Hay una región alterna que es el antebrazo. Cuando no podemos hacer columna porque hay demasiados artificios como escoliosis, etcétera, entonces tomamos antebrazo, el tercio medio del antebrazo, la región del 33% o de un tercio de radio. Entonces, todas las pacientes las tomamos como
o sea, empezamos a estudiarlas a partir de los 50 años, en el caso de la mujer, de los 65 en el caso del hombre. La evaluación inicial deberá incluir historia clínica completa, examen físico e identificación del riesgo de fractura, e incluir una densitometría convexa central, columna y cadera. Aquí se recomienda, así lo recomienda el grupo del doctor Canis, que para la Universidad de Sheffield y la Organización Mundial de la Salud, ellos desarrollaron este instrumento de fractura, el de riesgo de fractura, que es el FRAX. Ellos dicen que se puede hacer el FRAX y se puede iniciar tratamiento aún si no tenemos la densitometría. Por supuesto, es mejor tener la densitometría, pero hay lugares donde no está al alcance de nuestra población la posibilidad de hacerse una densitometría. Entonces, un score de menos 2.5 o más bajo en columna lumbar, cuello de fémur, fémur total o tercio 33 de radio, esto nos habla de osteoporosis. Entonces, esta es la primera acepción donde se considera el diagnóstico de osteoporosis. La segundo es cuando tenemos una fractura vertebral, como en este ejemplo, aquí, ¿sí?, de bajo impacto, o una fractura de cadera, independiente de la densidad mineral ósea que manifieste la densitometría. Entonces, en este caso ya se considera también osteoporosis. En tercer lugar, cuando tenemos baja masa ósea u osteopenia, o sea, un T-score entre -1 y -2.5, con fracturas por fragilidad de hueso proximal, cadera, columna o antebrazo distal. Entonces, estas otras fracturas también nos avisan de que esa paciente, a pesar de que pueda tener densidad mineral ósea arriba de 2.5, ya tienen osteoporosis. Y finalmente, cuando tenemos una baja masa ósea u osteopenia con un FRAX positivo, un FRAX del 3% para cadera o un FRAX del 20% para fractura mayor, esto ya nos habla de posibilidad de fractura dependiendo de los niveles específicos por país. Entonces, cuando aquí tenemos un ejemplo de un paciente que tiene en el cuello de fémur menos 2.2 y en el total menos 1.0, pero el FRAX salió positivo y entonces este paciente se contempla como si tuviera osteoporosis. Bien, la herramienta del FRAX, la carátula ya cambió actualmente, esta es la carátula antigua, pero básicamente nos habla de que tenemos una herramienta de cálculo y aquí señalamos en qué región del mundo vivimos. Aquí ponemos América, Latinoamérica y luego nos vamos a México. Está validada para la población mexicana. Nos pregunta la edad del paciente y el FRAX se debe de hacer para pacientes entre 40 y 90 años. Se agrega la edad del paciente, luego la fecha de nacimiento. Nosotros en la clínica llevamos 25 años usándola y en términos generales, primero les pedimos a los pacientes su edad, luego les pedimos su fecha de nacimiento y luego les pedimos el INE. Y resulta que al final terminamos con 3 edades diferentes. Pero bueno, tomamos la del INE. Y luego el sexo o género, el peso en kilogramos y la estatura en centímetros. Y nos vamos a 7 factores de riesgo. Antecedente de fractura previa, no de fractura traumática, de fractura por fragilidad. Padres con fractura de cadera, fumador activo, desde un cigarro a la semana, uso de glucocorticoides, diagnóstico formal de artritis reumatoide y ya más recientemente en este capítulo, si el paciente es diabético, también marcamos si es diabético o no es diabético. Osteoporosis secundaria diagnosticada, consumo de alcohol 3 o más dosis al día. Si ya tenemos densitometría, aquí agregamos la densitometría del cuello femoral, el score de T o los gramos por centímetro cuadrado, y después apretamos el botón de calcular y nos sale el riesgo de fractura para los próximos 10 años de la paciente para fracturas osteoporóticas mayores o para fractura de cadera específicamente. Si tenemos duda o como en este ejemplo que estamos en 2.8, casi llegando a 3 por ciento de fractura de cadera, hacemos el ajuste con TBS. El Trabecular Bone Score no está disponible en todas las máquinas, pero en algunas máquinas lo podemos utilizar y nos va a dar una pantalla como esta.
y entonces agregamos el resultado que nos da del Trabecular Bone Score, que lo calcula la máquina directamente de la columna lumbar, apretamos el botón de calcular y se modifica el riesgo de fractura. En este caso subió a 11 para fractura osteoporótica mayor, pero el riesgo de fractura de cadera de 2.8 pasó a 4.5, donde ya es un riesgo elevado de fractura. Entonces, esto nos ajusta un poco lo que podemos hacer. Esta es la carátula nueva del FRAX actualmente. Y en general no cambió prácticamente nada, es una cuestión un poco más bien cosmética, pero la ventaja que tiene el FRAX absoluto, si uno está suscrito y eso cuesta dinero, le cobran, uno puede ajustar ciertos parámetros. Por ejemplo, si el paciente tiene diabetes, si tiene una disparidad entre la densidad de la columna con la densidad de la cadera, si toma diferentes dosis de glucocorticoides, etcétera. Entonces, cada cambio que le hace uno al Frax le cobran 2 créditos, que son en realidad 2 euros lo que cobran. Ese es el problema y por eso en realidad no la usamos, no lo usamos tanto. Pero bueno, el Frax Plus está disponible en este sitio web, fraxplus.org. Y estos son los factores que se modifican en el Frax Plus. Ajuste de probabilidad de acuerdo a la duración de la diabetes, de acuerdo a la presencia de fracturas recientes, acuerdo a la dosis alta de glucocorticoides, al valor del TBS, a la historia de caídas o fragilidad del adulto mayor, a la posibilidad de densidad mineral ósea actual de la columna lumbar o a las posibilidades por la longitud del eje axial de la cadera. Entonces, uno puede modificar esto y eso hace que el escrutinio sea más exacto para evaluar el riesgo de fractura. Bien, ¿cuál es el factor de riesgo más importante? No es la densidad mineral ósea. El factor de riesgo más importante es la presencia de una fractura previa. Esta fractura previa que tenga menos de un año nos coloca a la paciente en la categoría de muy alto riesgo de fractura o fractura inminente. Pero cualquier antecedente de fractura por fragilidad ya nos la coloca en alto riesgo. Entonces, este es el factor de riesgo más importante. La edad. Entre más edad, más riesgo tenemos de fracturarnos. En tercer lugar, la baja densidad mineral ósea. Hay una relación inversamente proporcional. Entre más baja es la DMO, más alto el riesgo de fractura. Y eso también funciona para el tratamiento. Los factores de riesgo genéticos o no modificables, por supuesto, el sexo femenino, el grupo étnico asiático o caucásico. Nosotros, la raza de cobre, la raza mexicana, entramos en el grupo caucásico. Tenemos un riesgo medio de fractura. El grupo étnico asiático tiene un riesgo alto y los descendientes de afroamericanos tienen un riesgo menor de fractura. El antecedente de fractura de cadera o de osteoporosis en el paciente, la complexión baja, gente que tiene índices de masa corporal bajos, ciertas condiciones como de comorbilidad, sobre todo aquellas que afectan directamente la movilidad, artritis reumatoide, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad de Parkinson. Todo esto nos coloca a las pacientes en riesgos que son difíciles de modificar. Y luego tenemos factores de riesgo que potencialmente son modificables. Bajo índice de masa corporal, pero es un problema en realidad subir de peso a nuestros pacientes. Deficiencia crónica de la ingesta de calcio y deficiencia crónica de la vitamina D. En México, en diferentes estudios, el doctor Jorge Morales tiene uno en el Bajío, pero hay diferentes estudios que demuestran que entre el 60 y el 70% de la población tiene una hipovitaminemia D. Actividad física inadecuada. Cuando no nos movemos suficiente, también generamos pérdida acelerada de hueso. Consumo excesivo de alcohol, el fumar tabaco, la frecuencia de caídas. Hemos aprendido que el adulto mayor que se cae 2 veces o más en un año tiene una relación directa con fracturas por fragilidad. Y por supuesto va desarrollando con el tiempo sarcopenia, que no está contemplada todavía en estos factores de riesgo, pero es uno de los factores importantes. Y el uso de ciertos medicamentos,
inhibidores de aromatasa, glucocorticoides, pero algunos que nos parecerían inocuos, como los inhibidores de la bomba de protones, que proporcionan un medio gástrico neutro que no permite la absorción del carbonato de calcio, por ejemplo, o los medicamentos inhibidores de la recaptura de serotonina, que también alteran el equilibrio y eso hace que los pacientes se caigan más y se fracturen más. No vamos a hablar de cómo se hace el diagnóstico de osteoporosis porque creo que hay una plática específica de densitometría, pero en términos generales tomamos la región de columna y cadera. Tenemos que ver 4 vértebras lumbares bien centradas, no tenemos que ver artificios, que se vea la mitad de T12, que se vea la mitad de L5, y en función a eso nos vamos a la tabla de población. La tabla de población, la línea central, sería el equivalente a lo normal para el paciente que tiene, que puede tener o no tener osteoporosis. Entonces, esto sería la línea normal comparado contra peso y talla de la base de datos. Y 2 desvíos estándar hacia arriba y hacia abajo. Y es como un semáforo: verde bien, amarillo precaución, rojo peligro. En este caso, la paciente tiene menos 2.4 desvíos estándar. Hoy no tiene osteoporosis, pero mañana la va a tener. Entonces, hay que tener precaución y este es el grupo donde el TBS ayuda mucho a seleccionar qué pacientes que están en la banda de osteopenia tienen alto riesgo de fractura. La puntuación de T-score nos mide la densidad que tiene nuestro paciente y la compara contra el adulto joven de una edad de 20 a 30 años. Entonces, osteoporosis es un valor menor a 2.5, osteopenia es de 1 a menos 2.5, y cuanto más bajo sea el número, mayor es el riesgo de fractura. ¿Qué detalles tenemos sobre el T-score? Es la prueba que se utiliza generalmente para hombres y mujeres de 50 años o mujeres posmenopáusicas más jóvenes. Entonces, este es el grupo donde usamos el score de T. Riesgo de fractura. Cada desviación estándar disminuye la puntuación de T y el riesgo aumenta aproximadamente entre 1.5 y 2 veces. La diferencia con el score de Z es que mientras el T-score compara al adulto joven, el score de Z mide densidad ósea con personas de la misma edad, sexo y tamaño. Y entonces habitualmente en mujeres premenopáusicas o mujeres u hombres menores de 50 años utilizamos el score de T. Ahorita vamos al score de T. El FRAC se usa junto con la herramienta para calcular el riesgo de fractura y el T-score de -1 indica la necesidad de cambios en dieta, aumentar calcio, aumentar vitamina D, ejercicios de fuerza y, por supuesto, la posibilidad de evaluar tratamientos preventivos para mejorar la salud ósea. Hay que recordar que cuando tenemos una fractura vertebral, se aumenta la densidad en el área que estamos midiendo. Y entonces esto nos da un resultado que nos falsea todos los resultados e inclusive el promedio de las 4 vértebras sale falseado. Por eso es importante eliminar la vértebra que está con fractura o con algún artefacto para que tengamos una medición más exacta. En cadera tomamos 2 regiones de las 5 disponibles. Entonces tomamos el cuello de fémur, que es este rectángulo, y el fémur total proximal, que es este cuadrado grande. No tomamos en consideración el trocánter mayor ni el triángulo de Ward, que es la zona anatómica que tiene menor densidad, sin embargo es la que tiene mayor variabilidad, por eso no utilizamos el triángulo de Ward. Y el trocánter menor, lo tomamos en consideración cuando se ve muy poco, en este caso no se ve prácticamente nada, significa que la paciente tiene la pierna en abducción suficiente y el estudio es válido. Si vemos mucho trocánter menor, entonces la paciente está con la pierna en aducción y no es útil o no es muy útil para el diagnóstico. Bien, en este ejemplo tenemos un adulto de 75 años que se encuentra ya con menos 2.7 desvíos estándar. Entonces ya tiene osteoporosis franca. Si vemos el hueso total, tiene menos 1.6, pero ya aquí está la máquina señalando en negrilla
el valor más bajo y ese es el que vamos a tomar en consideración. Los densitómetros más nuevos ya no traen trocánter, intertrocantérica o triángulo de Ward, ya solamente nos presentan cuello de fémur y fémur total. Entonces, el score de Z es una comparación de la densidad mineral ósea que tiene nuestro paciente con una persona con el promedio de edad, sexo y tamaño, y esta es lo que utilizamos para evaluar niños, adolescentes, mujeres premenopáusicas u hombres de menos de 50 años. Aquí no tomamos en consideración el factor de 2.5 desvíos estándar. Un valor inferior a -2 desvíos estándar ya nos indica una densidad ósea más baja para la edad y lo que nos sugiere que haya causas secundarias que van a requerir mayor investigación. Bien, entonces un T-score de 1.5 a -2 desvíos estándar generalmente se considera dentro del rango esperado. Un T-score menor a -2 es una densidad ósea baja y hay que analizar causas secundarias como medicamentos o enfermedades. La diferencia con el score de T compara adultos jóvenes sanos y se usa para diagnóstico en posmenopáusicas y hombres de mayores de 50, mientras que la Z se ajusta a la edad del paciente y no siempre significa osteoporosis. De hecho, no hablamos de osteoporosis en gente en quienes usamos el score de T. Hablamos en baja masa ósea, hablamos de baja masa ósea y es necesario investigar causas subyacentes como enfermedades gastrointestinales, autoinmunes, renales o ciertos medicamentos. Entonces es más bien para osteoporosis secundaria. ¿Sí? Y las causas de osteoporosis secundaria nos van a guiar, o sea, aquí sacamos la historia clínica, nos van a guiar a qué estudios específicos haremos en cada paciente dependiendo el cuadro clínico que tenga. También se recomienda buscar de manera intencionada fracturas vertebrales prevalentes con un rayos X lateral de columna o con una densitometría con análisis de fractura vertebral. Y entonces también esto ya nos va a poner una fractura prevalente que nos va a pasar a la paciente a la categoría de alto riesgo. Con inteligencia artificial hay diferentes estudios, hay dos empresas, Optasia Medical y Zebra Medical. Estas son las densitometrías que hace Optasia, estas son las de Zebra Medical, y la máquina automáticamente nos indica dónde tenemos y el grado de fractura que tiene la paciente en los diferentes sitios. Entonces, esto es muy útil porque en 5 minutos entre que se hace la densitometría de columna lateral para medir fracturas vertebrales, podemos determinar quién tiene o no tiene fracturas. El TBS, el Trabecular Bone Score, es y la importancia principal es que todas las pacientes que caen en el grupo de osteopenia nos las separa en 3 diferentes áreas y nos dice un valor normal de TBS o una microarquitectura parcialmente degradada o una microarquitectura muy degradada. Y eso lo saca a través de un algoritmo que mide la cantidad de hueso de trabéculas que existe en cada una de las zonas y lo compara, por supuesto, con otras. También a futuro viene la tomografía computada con análisis de elementos finitos. Nos dan imágenes de este tipo y entonces aquí nos marca las zonas donde la corteza es más delgada y se puede fracturar con más facilidad, pero también nos mide el hueso trabecular o el hueso cortical o el hueso integral que tiene cada paciente y eso traduce a fuerza biomecánica. En estudios clínicos, por ejemplo, este es un estudio de teriparatida contra romosozumab y aquí vemos la densidad del hueso integral completo, hueso cortical o hueso trabecular. Y entonces vemos que un año de tratamiento incrementa con romosozumab de manera importante todo el hueso completo y apenas hay cambios en el grupo de teriparatida. Aquí vemos el hueso cortical que siempre es más lento, pero la teriparatida no tiene efecto sobre hueso cortical y por eso es que
En la cadera normalmente no responde igual. Y el hueso trabecular es donde más funciona la teriparatida y aquí vemos que hay ganancia de hueso, aunque estadísticamente es diferente a lo que se consigue con romosozumab. Y también hay que recordar que cuando podemos hacer densitometrías seriadas, es un problema porque las pacientes normalmente no regresan al mismo lugar a hacerse la densitometría. Este es un ejemplo de una paciente que la vimos en mi centro desde el 2005 y la seguimos viendo hasta el 2021. Y entonces vemos esta evolución que ha venido teniendo su hueso. Esta es una paciente que no tenía osteoporosis, que se hacía check-ups por parte de su empresa, y entonces vemos lo que sería normal, la evolución normal de la masa ósea, que no se sale del promedio esperado para la edad. Esa es la mayoría, el 80% de las pacientes. Un 20% de las pacientes se van a salir del promedio. Y tenemos tres resultados a largo plazo. Por ejemplo, un tratamiento con bifosfonatos que nos da un incremento leve, vemos cómo poco a poco va subiendo la densidad mineral ósea, pasando de osteoporosis a osteopenia. Y eso es alentador cuando gana hueso. Pero también cuando tenemos una densidad mineral ósea estable, está bien, que no pierda hueso, que se mantenga igual, porque cada año va a perder más hueso y eso sería lo habitual. Y donde sí nos preocupamos es cuando tenemos una disminución significativa de la densidad mineral ósea, donde año con año se sigue perdiendo masa ósea. Vamos a pasar a la parte de los tratamientos. Tenemos medicamentos que frenan la resorción ósea, como los antirresortivos o antirremodelado, y los que estimulan la formación del hueso, anabólicos u osteoformadores. Del grupo de los antirresortivos, aquí sería probablemente el 90% de los tratamientos que utilizamos. Alendronato, risedronato, ivandronato o soledrónico o soledronato serían los 4 bifosfonatos que utilizamos para el manejo de osteoporosis. Después los inhibidores del ligando del RANK, el denosumab. Después los SERMs, el raloxifeno. Antiguamente usamos algunos años la calcitonina de salmón. Sin embargo, la calcitonina de salmón nos da pobres resultados en columna y ningún resultado en cadera. Y era difícil de utilizar, no había estudios estandarizados de la dosis. Entonces, prácticamente ha caído en desuso. Algunas gentes, como está todavía en el cuadro básico, lo utilizan para quitar dolor lumbar asociado a osteoporosis. Y los estrógenos y progestinas y el estrógeno conjugado con basedoxifeno se está utilizando únicamente como preventivo para pacientes que tienen factores de riesgo, pero que no tienen osteoporosis. Entonces, es el manejo preventivo. Y las demás pacientes caen generalmente en estos tratamientos antirresortivos. Ya más recientemente tenemos medicamentos que estimulan la formación del hueso y de estos tenemos teriparatida, abaloparatida que está marcado en roja porque en México no la tenemos, o romosozumab. En el caso particular de romosozumab, tiene un efecto dual, donde tiene aproximadamente, no se ha medido exactamente, pero tiene un 25% de efecto como antirresortivo y un 75% de efecto como formador de hueso. Entonces, estos son los dos medicamentos disponibles en México, teriparatida y romosozumab, para osteoporosis. ¿Sí? El punto es cuál usar. Hay muchos y entonces tenemos que seleccionar cuál utilizar. ¿Qué dicen las guías internacionales? El Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos hizo este cuadro donde se demuestra la evidencia de reducción del riesgo de fractura. Entonces, todos los medicamentos para osteoporosis tienen que demostrar reducción de riesgo de fractura. Y entonces, las fracturas vertebrales son las que primero se mejora la masa ósea. Y aquí tenemos alendronato, calcitonina, denosumab, ivandronato, raloxifeno, risedronato, teriparatida, ácido soledrónico y romosozumab. Todos ellos son tratamientos para osteoporosis, todos ellos inhiben o reducen el riesgo de fractura vertebral. Pero el 80% de las fracturas son fracturas no vertebrales. Y entonces aquí sí todavía es menor la tasa. Alendronato, denosumab, risedronato, teriparatida, soledrónico o romosozumab tienen efecto en fracturas no vertebrales. Y cuando nos vamos a la fractura que tiene mayor riesgo de mortalidad,
la fractura de cadera, la lista todavía se hace más pequeña. Alendronato, denosumab, risedronato, zoledrónico o romosozumab tienen efecto demostrado y calcitonina, ivandronato, raloxifeno y teriparatida no tienen efecto en prevención de fracturas de cadera. ¿Me quieres un poquito de queso? Entonces, estratificamos el riesgo de fractura. Hay pacientes con bajo riesgo o riesgo moderado, y entonces son mujeres que habitualmente no tienen osteoporosis y que tienen un FRAX negativo, no tienen alto riesgo. Estas pacientes les damos terapia de reemplazo menopáusico si tienen síntomas de menopausia o les podemos dar un SERM con raloxifeno para mantener la masa ósea. Revaloramos cada 2 a 4 años o después de una fractura y en el caso de pérdida de hueso o una fractura, cambiaremos a un tratamiento activo. Esta tabla es una compilación, aquí están abajo las referencias bibliográficas, de 4 guías internacionales para manejo de osteoporosis. Luego tenemos el riesgo medio o moderado de fractura. Personas, mujeres posmenopáusicas con un T-score de menos 2.5 o un FRAX arriba de 20 para fractura mayor o arriba de 3% para fractura de cadera. Entonces, en ellas, de primera intención, utilizamos un medicamento potente antirresortivo, denosumab, alendronato, zoledrónico o risedronato. Cabe mencionar que las guías europeas se van más por los bifosfonatos, no porque sean más eficaces, sino porque son mucho más económicos en el caso de los genéricos. Y entonces la primera línea de tratamiento la reconocen con bifosfonatos orales o intravenosos. Pero está también en el tratamiento preferido el denosumab. Como manejo alterno, cuando la mayor parte de pérdida ósea es en la columna, en el hueso trabecular, se utilizan bifosfonatos como el ivandronato, que tiene muy buen resultado en columna, o como el raloxifeno. Se reevalúa cada 1 a 3 años, dependiendo cada paciente de manera individual sus factores de riesgo y la adherencia terapéutica que tenga al tratamiento o después de una fractura, y entonces, en cuyo caso de ser necesario, cambiaremos a un medicamento más potente. La terapia de reemplazo menopáusico se utiliza habitualmente en mujeres de menos de 60 años o dentro de los primeros 10 años de la menopausia. Debe de ser sistémica. La terapia local es solamente para mejoría de síntomas vaginales y es apropiada para proteger contra la pérdida ósea con un nivel 1 de evidencia. Las mujeres con menopausia prematura que no tienen fracturas y no tienen osteoporosis son candidatos a recibir terapia hormonal o anticonceptivos para prevenir la pérdida ósea y la reducción de fracturas, en lugar de otros tratamientos específicos de huesos, hasta que llegan a la edad promedio de la menopausia, que en México son los 48 a 50 años, y ahí debemos de reevaluar el tratamiento y ya se le podrán continuar dando terapia hormonal o cambiarle a un medicamento activo para hueso, nivel 2 de evidencia. Y las decisiones relativas al inicio o a la interrupción de la terapia menopáusica debe de ser en base a los beneficios extraesqueléticos. La terapia hormonal previene la pérdida ósea en mujeres posmenopáusicas sanas con efectos dosis dependiente. La terapia hormonal reduce el riesgo de fractura en mujeres posmenopáusicas sanas. La interrupción de la terapia hormonal resulta en una pérdida ósea rápida. Sin embargo, en el estudio WHI, que es el estudio más grande de estrógenos, no se observó un exceso de fracturas al suspenderlo. La terapia hormonal está aprobada por la FDA, igual que para Cofepris en México, para la prevención de la pérdida ósea, más no para el tratamiento de la osteoporosis. Raloxifeno o basedoxifeno son SERMs, ocupan el sitio similar al del estrógeno en el hueso, y entonces con raloxifeno tenemos una reducción de fracturas en pacientes que no tienen fractura previa, prácticamente del 50%, fracturas vertebrales, y a pacientes previamente fracturadas, 34% de prevención. En el caso de basedoxifeno a 3 años, 42% y 45% de prevención de fracturas vertebrales
y los SERMs no tienen eficacia en prevención de fracturas de cadera o extravertebrales. Como ejemplo, vamos a tocar el alendronato. El alendronato es el bifosfonato que más hemos utilizado por más años, desde 1999, y tenemos una reducción de fracturas vertebrales con alendronato de un 47% y reducción de fracturas clínicas de 55%. Y fracturas de cadera, tenemos una reducción del 51% en pacientes que tenían fracturas vertebrales preexistentes al inicio del estudio. Entonces, funciona muy bien y es lo que a veces cuando suspendemos medicamentos como el denosumab, lo cambiamos por alendronato para que se mantenga la masa ósea. Con el caso de los bifosfonatos intravenosos, en México actualmente solamente tenemos zoledrónico intravenoso, en otros países tienen ivandronato intravenoso. Tenemos una reducción a 3 años del 70% de fracturas vertebrales, 41% de reducción de fracturas de cadera y 25% de reducción de fracturas no vertebrales. Entonces, es otra de las alternativas. Aquí hay que dar el medicamento, recordarlo, se le da 5 miligramos una vez al año por 3 años y en términos generales tienen, en el caso de zoledrónico, bueno, todos los bifosfonatos tienen un black box, una caja negra que nos avisa de riesgo. Si se sobrepasa más allá de 5 años de tratamiento con los bifosfonatos, hay mayor frecuencia de fracturas atípicas o de osteonecrosis mandibular. Denosumab es un anticuerpo monoclonal contra el ligando del RAN. Tiene una tasa de reducción de riesgo relativo de fracturas del 68% para fracturas vertebrales, 20% para fracturas no vertebrales y 40% para fracturas de cadera, prácticamente igual que lo tiene el zoledrónico. La diferencia con el zoledrónico es que la tasa de fracturas vertebrales y extravertebrales a 3 años, aquí está, los primeros 3 años, y luego la extensión a 10 años, prácticamente se mantiene la eficacia, cosa que con los bifosfonatos no sucede después de 3 años. Después de 3 años ya se fracturan igual con o sin tratamiento. Aquí sigue siendo baja la tasa de fracturas, no se mueve después de 3 años de tratamiento. Y aquí podemos comparar la densidad mineral ósea de la columna lumbar con los diferentes tratamientos de denosumab, alendronato, zoledrónico, risedronato, ivandronato, terapia de reemplazo menopáusico o raloxifeno. Y aquí vemos qué ocurre a nivel de fémur total, donde vemos estas, como en el 4º año hay una meseta terapéutica y ya no hay prevención de más fracturas ni incremento de la masa ósea después de 4 a 5 años de tratamiento con bifosfonatos. Pasamos al grupo de alto y muy alto riesgo. Son 2 grupos diferentes. El grupo de alto riesgo son aquellas mujeres o hombres de 65 años que tienen una fractura previa o que tienen un T-score más abajo de 2.5 con un FRAX superior a 20% para fractura mayor o al 3% para fractura de cadera. Estos pacientes de alto riesgo, de tratamiento preferido, denosumab, alendronato, zoledrónico o risedronato, y en el caso de que el problema sea más en vértebras y menos en hueso cortical, ivandronato o raloxifeno. Revaluamos cada 1 a 3 años y nos iremos a un producto más potente en caso de que presenten una fractura. Y las de muy alto riesgo o riesgo de fractura inminente es con cualquiera de estos factores de riesgo. Fracturas en los últimos 12 meses, fracturas múltiples, fracturas mientras está tomando tratamiento para osteoporosis, fracturas mientras toma medicamento que afecte directamente al hueso, fracturas cuando tienen un T-score de menos de 3 desvíos estándar o cuando tienen un FRAX arriba de 30 para fractura mayor o arriba de 4.5 para fractura de cadera. Estas pacientes son las de más alto riesgo y deben de ser iniciadas con un medicamento formador de hueso, romosozumab por 1 año o teriparatida por 2 años. Al cabo del periodo de 1 año o 2 años, se debe de cambiar
a denosumab, alendronato o zoledrónico para continuar con el manejo, porque si no, al suspender los biológicos formadores de hueso, vamos a tener una pérdida acelerada. Si yo trabajo en una institución donde no tengo formadores de hueso como romosozumab o teriparatida por cuestiones de costo, entonces debo de empezar el tratamiento con antirresortivos potentes, alendronato, zoledrónico o denosumab. Revalúo cada 1, 2 o 3 años, dependiendo cada paciente, y siempre, siempre después del anabólico, cambiar al antirresortivo. La teriparatida, que es la fracción 1,34 de la hormona paratiroidea humana, nos da una reducción de fracturas vertebrales del 65% y una reducción de fracturas extravertebrales del 53%, sin haber demostrado eficacia en reducción de fracturas de cadera. Todas las pacientes de este estudio, del estudio del doctor Nir, publicado en el 2001, todas tenían fracturas previas, por eso se consideraban de alto riesgo. La abaloparatida, que es un péptido relacionado con la teriparatida, es un análogo, reduce significativamente el riesgo de fracturas clínicas. Las fracturas vertebrales y extravertebrales son muy similares. Las fracturas clínicas, que es cualquier fractura en cualquier sitio del cuerpo, reducen un 45% comparado contra el 29% que hace teriparatida. Entonces, aquí hay también una diferencia que estadísticamente fue significativa. Y cuando analizamos los resultados de romosozumab a un año, tenemos una reducción de fracturas vertebrales del 74%, una reducción de fracturas clínicas del 52%, a nivel de fracturas no vertebrales del 42%, de fracturas osteoporóticas mayor del 58% y de fracturas de cadera del 59% al cabo de un año de tratamiento con romosozumab. Sin embargo, todas estas pacientes pasaron a un antirresortivo posteriormente con un tratamiento combinado. Cuando hacemos una comparación entre teriparatida y abaloparatida, que fue un estudio cara a cara, vemos que la densidad mineral ósea de la columna lumbar subió en 8.3 en el caso de teriparatida y en 9.8 en el caso de abaloparatida, que fue estadísticamente significativa. Según los estudios que tenemos de romosozumab, que no son cara a cara con estos dos, tenemos una ganancia en columna lumbar con romosozumab del 13.3 al cabo de un año de tratamiento. En cadera total, que el remodelado es más lento, 2.3 de incremento con teriparatida y 3.4 con abaloparatida, comparado contra el 6.9 de romosozumab. Entonces, por eso es que el romosozumab solamente se da un año de tratamiento. Cuando vemos los resultados del estudio de seguimiento, donde se dio 12 meses de romo con 24 meses de denosumab contra un grupo placebo de 12 meses y después 24 meses de denosumab, aquí vemos la diferencia. Le pedimos al doctor Guerrero que por favor no nos marque las diapositivas. Y entonces vemos el 66% de reducción de fracturas vertebrales, clínicas el 27%, no vertebrales el 21%, las fracturas vertebrales mayor el 27%, osteoporótica mayor según el FRAX 30%, fracturas vertebrales nuevas 65% y fractura de cadera 41% al cabo de 3 años de tratamiento combinado de un año de formador contra 2 años de antirresortivo. Y luego tenemos esta compilación que hizo el doctor Michael McClung, que analiza cómo se comportan las pacientes que reciben teriparatida en la columna lumbar, cómo se comportan con, 2 años de teriparatida contra un año de romosozumab, y luego al cabo del tiempo, las que continuaron con denosumab o las que continuaron con alendronato, que vemos aquí, estas siguen ganando masa ósea, y las que cambiaron al bifosfonato no pierden lo que ya ganaron, pero tampoco ganan más. O las de teriparatida con denosumab posteriormente, pues sí, ganaron un año menos que las que iniciaron con romo y denosumab. Y en la cadera, que el metabolismo es más lento,
Entonces aquí vemos la ganancia en un año con romo, cómo se mantiene la masa ósea con alendronato y cómo se incrementa con denosumab. Y aquí vemos la ganancia de masa ósea con teriparatida en la cadera al cabo de 2 años y posteriormente lo que se gana ya más tardíamente con denosumab. Entonces, esto nos da un ejemplo. No hay muchos estudios de terapias todavía secuenciales, pero ya tenemos estas imágenes. Este es un estudio muy interesante que hicieron en Japón. Japón es el primer país en el mundo donde se empezó a utilizar romosozumab. Y entonces vemos en la línea negra continua, cuando la paciente es virgen al tratamiento, tenemos una ganancia mayor de densidad ósea en los dos, en el primer año, y esto pasa al segundo año, al primer año nada más, perdón. Y aquí vemos en las pacientes que venían previamente de denosumab, de bifosfonatos o de teriparatida, la ganancia es menor cuando se les cambia a denosumab, igual, perdón, de romosozumab. Entonces, esto es en la columna lumbar, en la cadera y en el cuello femoral. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que el tratamiento formador de hueso funciona mejor en un hueso que no ha sido tratado previamente, porque si el paciente ya tiene un tratamiento previo de un antirresortivo, hay un desacople de los mecanismos de resorción y formación de hueso nuevo, y eso hace que se gane menos hueso al cabo de tanto. Finalmente, este es un estudio muy interesante en el cual se toman dos grupos pequeños, un grupo con denosumab, un grupo con teriparatida, y después otro grupo que tiene la combinación de denosumab simultáneamente con teriparatida. Aquí tenemos los resultados en columna lumbar y en cadera total. En gris, la combinación de los dos fármacos que tienen mecanismos de acción diferentes, y es donde más se gana masa ósea comparado contra lo que se ganó con teriparatida o denosumab en la columna, o lo que se ganó en cadera, 6.3 con la combinación contra 3.2 con denosumab o 2.0 con teriparatida. Entonces, este grupo desgraciadamente se encarece de manera importante el medicamento, el tratamiento, porque se combinan dos medicamentos caros, denosumab y teriparatida, pero es el estudio que más masa ósea incrementa al cabo de 24 meses. Y el otro punto final que vamos a tocar es la comparación entre teriparatida y alendronato en cuanto a densidad mineral ósea contra Trabecular Bone Score, TBS. Y entonces aquí vemos el incremento con teriparatida por densitometría, y aquí tenemos el incremento con alendronato con densitometría. Entonces hay una diferencia muy marcada entre el grupo de teriparatida y el grupo de alendronato. Pero cuando vemos microarquitectura medida por TBS, el grupo de teriparatida tiene mayor microarquitectura y el grupo de alendronato prácticamente la microarquitectura no se divide, no se mejora, perdón. Exclusivamente se engrosan las trabéculas, pero no se vuelven a conectar como sucede con la teriparatida. Cuando vemos este estudio similar hecho con tomografía computada en el estudio de romosozumab contra teriparatida, vemos que la fortaleza de hueso se incrementa con romosozumab al cabo de 12 meses y prácticamente no hay modificación en teriparatida. Entonces, esto nos habla ya no solamente de cantidad de hueso como nos mide la densitometría, sino calidad de hueso. Concluyo. Se recomiendan suplementos de calcio y vitamina D. No hablamos de esto en esta ocasión, pero para todas las pacientes que tengan déficit a pesar de la dieta o riesgo de fractura por fragilidad para prevenir la pérdida de masa ósea. En osteoporosis, cuando el aporte de calcio en dieta es insuficiente, también hay estudios que demuestran que la población, tanto urbana como rural, tiene deficiencia de ingesta de calcio. O cuando la 25-hidroxivitamina D tiene niveles inferiores a 30 nanogramos por mililitro, se recomienda suplementar calcio y se recomienda suplementar vitamina D. En el caso de la vitamina D, se puede hacer a través de colecalciferol diario, semanal, quincenal o mensual. Un poco a petición o a gusto del médico y del paciente, por supuesto,
siempre es mejor la vitamina D colecalciferol de origen animal que el ergocalciferol de origen vegetal, que se absorbe menos y es menos potente. Y también hay análogos de vitamina D que mantienen niveles más elevados, superiores a 30 nanogramos, con la dosificación mensual. El calcio debe de ser preferentemente a través de lácteos, 2 a 3 raciones por día, pero en algunos casos podremos dar suplementos de carbonato de calcio para adultos más jóvenes o citrato de calcio para adultos mayores. Se recomienda un ejercicio multicomponente con intensidad, impacto, resistencia progresiva, favorecer el equilibrio, la movilidad y que sean completamente funcionales. Esto es importante, por lo menos 30 minutos diarios y 30 minutos diarios, 5 días a la semana. Considerar el efecto de los diferentes desenlaces como el número de caídas o el número de fracturas que tiene cada paciente. Todo esto tiene que ser siempre integral e individualizado a cada paciente. 30 minutos diarios de ejercicio es lo mínimo indispensable. Desde el punto de vista farmacológico, evaluamos el riesgo de fractura, estratificamos el grado de riesgo y de eso nos vamos a ir a tomar qué tratamiento. El manejo es a largo plazo, prácticamente de por vida. O sea, si suspendemos el tratamiento de osteoporosis, se vuelve a caer en una pérdida ósea rápida. Bajo riesgo, terapia hormonal de menopausia y SERMs. Riesgo medio o alto, bifosfonatos orales o intravenosos o denosumab. Riesgo muy alto, terapia secuencial con osteoformadores seguida de antirresortivos potentes. Y con esto termino. Agradezco a ustedes su atención, a la academia y al colegio por la invitación que nos hicieron este día y quedamos a su disposición para dudas o comentarios que puedan tener. Excelente presentación, doctor Murillo. Gracias. Muchas gracias, excelente presentación. Este, vemos aquí varias preguntas, vamos a proceder a leerlas en orden de cómo las hicieron. Ahorita que manejabas del tratamiento, Poncho, quisiera mencionarle a la audiencia que la última sesión de este curso se llama Manejo farmacológico de la osteoporosis. Nada más mencionar que lo que se va a tocar en ese tema no va a ser todo lo que tú nos dijiste de los beneficios del tratamiento sobre el hueso. En esa última sesión el abordaje va a ser qué pasa con el bifosfonato, qué beneficio tiene sobre caídas, sobre demencia, sobre fuerza muscular, etcétera. Suena muy parecido, pero va a ser un enfoque totalmente diferente. Bueno, dicho eso, empezamos con la pregunta de la doctora Cristina Chávez. Dice, doctor, ¿qué utilidad tiene el uso de densidad mineral ósea de cuerpo total o de radio en aquellos casos donde no se puede evaluar cuello femoral? Por ejemplo, aquellos que tienen prótesis bilateral. ¿Sabe si existen estudios que evalúen su utilidad o comparen su valor predictivo versus el T-score de fémur? Creo que estamos viendo aún tu pantalla, Poncho. Fíjate que lo que no sé quién, a ver, déjame, a Ahí ver, ahí ya está. no estoy. Sí. Hay estudios que comparan cuerpo total y radio, y en el caso de radio, la indicación principal de tomar el tercio de radio es pacientes con hiperparatiroidismo. Esa es la indicación específica de esa zona. Sin embargo, si no puedo tomar cadera porque las dos caderas tienen prótesis, entonces puedo hacer la suposición del hueso cortical del radio. Nada más que hay que recordar que el radio tiene 95% de hueso cortical y 5% de trabecular, y la cadera tiene 60% de cortical y 40% de trabecular. Entonces, el resultado no es exactamente comparable y es mal. Ahora, el cuerpo total lo utilizamos en adolescentes que están en fase rápida de crecimiento. No lo usamos para osteoporosis, no ha correlacionado, tiene mucha variabilidad. Entonces, para osteoporosis no usamos cuerpo entero, solo lo usamos para adolescentes y niños que están en fase de crecimiento longitudinal rápido
porque cambia tan rápido el cuerpo, la densidad mineral ósea, que por eso tomamos toda la zona del cuerpo entero. Muy bien, gracias. Dice el doctor Daniel Rodríguez, ¿alguna utilidad del uso de densidad mineral ósea en pacientes amputados de miembro pélvico y con prótesis de cadera? Bueno, los ortopedistas tienen un software especial de densitometría para prótesis de cadera, pero les ayuda mucho más bien para ver la integración de la prótesis al hueso. Este es principalmente, porque sí se puede medir la densidad mineral ósea con el software específico que quita la parte del titanio, del acero, de lo que sea la prótesis, pero no es tan exacto la medición. Entonces, solamente lo usan los ortopedistas con regularidad y en general para osteoporosis no utilizamos, cuando hay prótesis, no utilizamos esa región. Muy bien, aquí hay una pregunta muy técnica, dice el doctor Daniel Rodríguez. Hay compañías que manejan el ácido soledrónico de 4, a pesar de que la indicación para osteoporosis es de 5 miligramos. Dice, ¿los otros 3 miligramos de un restante se pueden guardar o se recomienda desechar el restante? No, perdón, hay de 4 y de 5, no hay 3 no hay, quedaría un restante, un mililitro, Sí, un miligramo restante. creo que él está considerando aquí juntar 2 de 4 para completar los 5 miligramos en un paciente. Sí, mira, no hay estudios que comparen, o sea, la dosis de 4 miligramos es para cáncer de hueso y se aplica mensual y la dosis de 5 miligramos es una vez al año. Si yo a mi paciente le doy 4 miligramos cada 10 meses, estaría dándole la misma proporción de 5 en 12 meses, nomás que lo pasaría a cada 12 meses. Sin embargo, no hay mucha diferencia en los resultados, que no hay cara a cara en los resultados de densidad mineral ósea a lo largo o sea, con 5 miligramos o con 4 miligramos. Entonces, puede ser usado indistintamente, pero probablemente si quisiéramos ser muy ortodoxos, 4 miligramos cada 10 meses en vez de 5 cada año. Muy bien, gracias. Dice la doctora Andrea Reina. Doctor, ¿cuánto tiempo debemos mantener el tratamiento para disminuir el riesgo y que se mantenga? Bueno, cuando damos un bifosfonato y suspendemos el tratamiento, la pérdida de hueso es lenta porque se queda parte del bifosfonato integrado a los cristales de hidroxiapatita de calcio del hueso. Entonces, hay una pérdida lenta más o menos de 1% por año después de suspender el tratamiento. Pero si tomo terapia de reemplazo hormonal, SERMs, anticuerpos del tipo de denosumab o anticuerpos formadores como el romosozumab o la teriparatida, que es la fracción 1,34 de la PTH, al momento de suspender el tratamiento entran en una pérdida rápida de hueso, donde en un año, hay estudios con denosumab, en un año pierden lo que ganaron en 2 años. Entonces, no hay que, o sea, es importante hacer un convenio con la paciente para que no suspenda el tratamiento sin avisarle al médico y el médico tenemos que darle alguna alternativa para que continúe con el manejo. Lo que pasa es que las pacientes luego se aburren del tratamiento en una enfermedad donde no se perciben síntomas y si no le hacemos densitometría, no sabemos cómo evolucionan. Entonces, siempre es como a un diabético, al diabético que está insulino dependiente, no le podemos quitar la insulina, o al hipertenso, o al que tiene hiperlipidemia. El manejo es prácticamente de por vida. Ahora, en algunos años habían estado hablando de dar con bifosfonatos un descanso terapéutico de 1 o de 2 años. En términos generales, no se recomienda ya, algunos médicos todavía lo hacen, pero ya no se recomienda el dejarlos sin tratamiento. Pero si lo hiciéramos, hay que hacer una densitometría anualmente y si hay más de 2% de pérdida por año, definitivamente hay que regresar al tratamiento. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta era justamente acerca de los drag holidays, creo que ya lo abordaste. Nos pasamos a la pregunta de la doctora Nelly Cabrera. Dice, ¿en quién está indicado el calcitriol?
El calcitriol lo tenemos indicado en pacientes que tienen osteodistrofia renal, pacientes con insuficiencia renal. Ese es el grupo de pacientes que se beneficia con ese análogo de vitamina D. La paciente que toma calcitriol, que tiene osteoporosis, ese calcitriol sale directo por el riñón inmediatamente, no se acumula. Y nunca se han hecho estudios para ver si funciona en osteoporosis Muy bien, y puede gracias. incrementar el riesgo de cálculos renales también. Perfecto. De hecho, esa era una de las siguientes preguntas. Dice, ¿qué factores reducen la eficacia de los osteoformadores? Dice el doctor Juan Antonio Torres. Bueno, cuando damos un antirresortivo y cambiamos a un formador de hueso, la respuesta es más lenta porque está desacoplado el mecanismo del osteoclasto con el osteoblasto. Entonces, cuando damos formadores de hueso, hay que empezar siempre por el formador de hueso antes de darle el antirresortivo. Sin embargo, lo que pasa es que en muchas ocasiones le cambiamos al formador de hueso porque no está respondiendo. Pero cuando no responde, hay que buscar causas secundarias de osteoporosis. Ok. Dice, bueno, no identifico a quien hace la pregunta. Dice, en un paciente con enfermedad renal crónica, con una depuración de creatinina menor a 30 mililitros por minuto, ¿cuánto tiempo podemos utilizar denosumab? No tenemos contraindicación para uso de denosumab en pacientes con insuficiencia renal en todos los grados. El paciente de por sí con insuficiencia renal tiene una tasa de mortalidad más elevada. Hay que vigilar todos los demás parámetros, por supuesto, pero no es contraindicación con el denosumab, salvo que tuviera hipocalcemia, donde entonces sí, primero regulamos ese calcio en sangre y luego le damos el denosumab. Muy bien, por cuestiones de tiempo vamos a leer un par de preguntas más. Dice la doctora Margarita Piñeiro, ¿hay alguna edad límite para considerar no dar tratamiento en el caso de fractura de cadera? Por ejemplo, pacientes mayores de 90 años. Eso, eso es una muy buena pregunta en la que no tenemos una respuesta clara. En términos generales, pues si tenemos a la mujer o al hombre en buenas condiciones, Está la trataremos Roger. de mantenerlo con tratamiento el tiempo que sea necesario mientras tenga el riesgo alto de fractura, ¿sí? Y entonces, no, eso nos pone que a lo mejor el adulto de 80 años o de 85 años le tenemos que continuar el tratamiento. Y luego los hijos nos dicen, bueno, ¿y cuánto tiempo tengo que estarle apoyando a mi viejito con este manejo? ¿No? Porque generalmente son medicamentos caros. Y bueno, pues no hay una respuesta. Todo el tiempo que necesite para prevenirle una fractura, porque su vida con una fractura va a ser mucho peor. Muy bien. Vamos con la última pregunta. Dice la doctora Nelly Cabrera, ¿es igual de útil el ácido risendrónico diario que el semanal? Es igual, pero el diario tiene más frecuencia de efectos gastrointestinales. Cuando se estudiaron risedronato con alendronato y se dieron cuenta de lo que pasaba con el alendronato diario de 10 miligramos, fue que sacaron la dosis de 5 miligramos, que era la mitad de la dosis con el risedronato. Y como se alcanzó significancia estadística para fracturas, se quedó la mitad de la dosis, pero esperando que hubiera menos efectos gastrointestinales. Y originalmente con la dosis diaria los hubo, pero mejoró cuando se fue a 15 meses, cada 15 días, o cuando se fue el risedronato también a cada mes, como en el ivandronato. Perfecto, muchas gracias. Pues muchas preguntas se van a quedar ahí en el tintero. Si quieren, con gusto pueden mandármelas vía WhatsApp y se las reenviamos al doctor Murillo con gusto, si nos hiciera favor de responderlas. Por tiempo vamos a dar por concluida la sesión, no sin antes agradecer al doctor Murillo su excelente presentación, como siempre, muy enriquecedor, muy didáctico y muy práctico. Muchas gracias, Poncho. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, muy amables.
Bueno, y gracias a todos los que nos acompañaron desde sus casas, desde los consultorios. Un par de avisos parroquiales. Recordarles que las sesiones de osteoporosis continúan el 16 de abril con el tema Pasos básicos en una densitometría, calidad e interpretación por el doctor Gerardo Aguilar Arellano. Y recordarles que del día 6 al 8 de mayo en la Ciudad de México tenemos el quinto Congreso Internacional de Geriatría de la Academia Mexicana de Geriatría. Ojalá y puedan acompañarnos, va a ser en el Hotel Barceló por Reforma. Y pues muchas gracias, muy buenas noches a todos, que descansen y una vez más gracias por acompañarnos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.